Hermanos y amigos, nuevamente con la palabra de nuestro Dios, palabra de fe, palabra que estimula, palabra que nos hace victoriosos. Vamos a comenzar haciendo nuestra confesión de fe. Con su Biblia en alto diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte. Nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Hoy día tratamos el tema: Jesús llevó nuestras enfermedades. Jesús llevó nuestras enfermedades. Cuando el Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados, también llevó Él nuestras enfermedades. Y la iglesia del Señor Jesucristo ha sido hecha tan libre de toda enfermedad como lo ha sido también libre del pecado. Vamos a ver Mateo capítulo 8, versículo 17. Mateo capítulo 8, verso 17. Dice así la palabra de Dios: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Una vez más, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En un sentido, Jesús sanaba las enfermedades, porque su inminente muerte sacrificial expiaría los pecados, puesto que toda enfermedad es en última instancia una consecuencia de la decisión pecaminosa de Adán. Jesús eliminó sus consecuencias, porque padecería en la cruz todo el castigo por el pecado. Ahora, la manera como Mateo aplicó Isaías capítulo 53, verso 4, nos muestra acá que entendió que la muerte de Jesús era un acto sustitutorio, una expiación. Dice que fue herido por nuestras rebeliones y castigado por el pecado de todos nosotros. Eso es lo que sucedió. Entonces el pecado ya no tiene dominio sobre el cristiano, a menos que Él lo permita. Vamos a ver Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Muy bien, entonces el pecado obtiene su poder del uso de la ley, pero el cristiano está bajo el gobierno de la gracia. Un creyente puede seguir enfermo después que ha nacido de nuevo, pero no tiene que ser así, porque ha sido redimido de la enfermedad de acuerdo a la palabra. El precio ha sido pagado por su sanidad, y muchos creyentes saben solamente parte
de su redención, de su fe, solo opera a nivel del conocimiento de la palabra de Dios. Muchos habrían empezado a vivir en salud divina hace mucho tiempo. Se hubieran dado cuenta que la sanidad le pertenece. Sí, la sanidad le pertenece al cristiano. Al aceptar el hecho de que Jesús llevó sus pecados, asimismo llevó sus enfermedades, sus dolores y debilidades. Sus días de enfermedad habrían terminado, porque la luz de la palabra de Dios destruirá el dominio de Satanás. ¿En qué? En una área de sufrimiento físico. Así es. Número 1. Jesús llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Jesús llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Isaías capítulo 53, verso 4, 5 y el verso 10. Isaías capítulo 53, verso 4 y 5 y el verso 10. Mire, todo el capítulo 53 de Isaías es acerca de la sustitución de Jesús por el hombre. Muy bien, dice el verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Salvador vino a sufrir y morir por los pecados de otros. El pueblo consideró que Cristo había sido herido de Dios y abatido, porque la ley decía, en Deuteronomio 21:23, que decía, maldito por Dios es el colgado de un madero. Vea el verso 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí encontramos la repetición de los pronombres, él y su, por nuestros y nosotros. Subraya que el siervo sufrió en nuestro lugar. Sí. El castigo, dice, por su llaga, paz. Resume qué cosa? El ministerio de la reconciliación, de la justificación, de la adopción y la glorificación del siervo. Al indicar entonces que fueron curados, expresó su fe de lo que Dios había anunciado. Veamos lo que dice el verso 10. Con todo eso, Jehová quiso que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Dice, Jehová quiso. El Antiguo Testamento señala la doctrina de la expiación mucho antes de que Jesús muriera por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La expiación formaba parte del plan eterno de nuestro Dios. Y al Padre le agradó que su Hijo muriera, porque cubriría los pecados de muchos y la reconciliación con Él. Ahora, expiación alude a la ofrenda por el pecado. Y aquí Isaías, mire, habla respecto al siervo Jesús como ofrenda por el pecado. Y dice todavía, verá linaje. Se refiere a la semilla espiritual que le nacería al siervo tras su muerte. Entonces, de acuerdo a la palabra, ¿qué es lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo con sus enfermedades? Las cargó por usted. Amén. No puede ser la voluntad de nuestro Dios que usted esté enfermo
y con la enfermedad a cuesta que ya el Salvador sufrió por usted. Sí, mira lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios así. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo sabía que muchos de sus lectores percibirían que se encontraban realmente bajo la maldición de la ley, y para ello, como para nosotros, es un gran consuelo al saber que Cristo sufrió esa maldición en la cruz por nosotros. Entonces, Satanás no tiene ningún derecho de atormentarte. No, mentalmente. Usted ha sido redimido del temor mental, de la ansiedad, de la depresión o cualquier cosa que priva su mente de gozar completamente. Más aún en estos tiempos, goce de completa paz. Jesús ya ha pagado el precio para que usted sea totalmente sano en su mente y goce la paz. No permita que Satanás le robe la paz. Dile a la persona que está a la par tuya: no permitas que Satanás te robe la paz. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 8. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La naturaleza pecaminosa de Satanás se muestra a través de la vida a quienes le pertenecen. El propósito de la venida de Jesús fue deshacer las obras del diablo. Dice: el que practica el pecado, incluso el creyente, es del diablo en el sentido de que está participando en su actividad. Juan indica pues que es posible que los creyentes hagan lo que es del diablo. Dice la palabra que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, todas sus obras. Jesús redimió a todo el hombre, la justicia para su naturaleza, la paz para su mente y la sanidad para su cuerpo. Número 2. Pagó un gran precio. Pagó un gran precio. Primer libro a los Corintios, capítulo 6, verso 20. Primer libro a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice comprado por precio. Se hace alusión a alguien que compra un esclavo. Jesús pagó con su muerte el precio para redimirnos de nuestra esclavitud, del pecado. Dice todavía un gran precio. No debe de haber ninguna enfermedad en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Cuando usted, como creyente, ora por un enfermo, el poder de sanidad de Dios debe de fluir para que él o ella reciba la sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Levíticos, capítulo 16, verso 20 al 22. Levíticos, capítulo 16,
versículo 20 al 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Levíticos capítulo 16, verso 20 al 22. Cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Muy bien. Aarón llevaba a cabo estos actos fuera de la vista del pueblo, ya que él ingresaba al santuario y el tabernáculo de reunión. Enviar el macho cabrío vivo al desierto por mano de un hombre, y ahí lo soltaba en el desierto. Esto era una ceremonia pública. Ahora todos podían ver cómo Aarón colocaba simbólicamente los pecados del pueblo sobre la cabeza del animal. Iniquidades, rebeliones, pecados abarcan todas las formas en que el pueblo podía ofender a Dios. Todas las ofensas iban sobre la cabeza del macho cabrío, que la sacaría del campamento, alejándolos de los israelitas. El hombre destinado era alguien preparado ya, que esperaba para realizar esa obra, y lo abandonaba en el desierto. Dice la Biblia, llevaba sobre sí todas las iniquidades. Es el origen de la expresión chivo expiatorio. Este macho cabrío no era culpable de los pecados que llevaba, pero aún así los acarreaba, permitiendo que los culpables escapasen de las consecuencias de sus iniquidades. Jesús, nuestro Señor, cumplió el ritual anual del día de la expiación, llevando los pecados de la raza humana y muriendo fuera de la ciudad, como en el Antiguo Testamento fuera del campamento. No solo fue el sumo sacerdote perfecto, sino también Jesús fue el sacrificio perfecto. Eso es lo que Jesús hizo con sus enfermedades y dolencias, y Él los alejó de usted. Así es que no le dé lugar en su cuerpo. Ninguna plaga tocará su morada, ninguna pandemia le va a afectar, porque está cubierto con la preciosa sangre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Sanador. No permita que Satanás ocupe lugar en su cuerpo. Amén. Sí, no permita usted esas cosas. Por eso no permita aún que la enfermedad y la dolencia estén en su cuerpo. Ordene que se vaya en el nombre de Jesús. Por las llagas de Jesús fuimos curados. Diga, por las llagas de Jesús fuimos curados. Así que no es una promesa, es un hecho. Jesús llevó sus enfermedades y por su llaga usted fue sanado. Amén. Usted puede ser sano ahora. Dile a la persona que está a la par tuya, usted puede ser sano ahora. Él hizo ese sacrificio por cada ser humano enfermo. Jesús, el Salvador, ordenó que estas buenas nuevas que están en el Evangelio sean predicadas a cada criatura, porque todo aquel que escucha y cree puede ser sano ahora y salvo ahora. Como cuerpo de Cristo, no tenemos
que tolerar la enfermedad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Diga, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, esta curación se refiere a la salvación con todos sus beneficios espirituales y físicos. Las enfermedades y dolencias son el resultado de la caída de las actividades de Satanás en el mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Cristo dio dones de sanidad a su iglesia y les ordenó a sus seguidores que sanaran a los enfermos en su nombre como parte de la proclamación del reino de Dios. Número 3. Dios desea que usted esté sano. Dios desea que usted esté sano. Es su deseo de nuestro Dios que usted ande en completa integridad, espíritu, alma y cuerpo. Usted, en el nombre de Jesús, detenga las obras de Satanás. Detenga sus operaciones, detenga sus maniobras contra usted en toda área de su vida. Él huirá de usted si usted aplica la palabra de fe. Y la enfermedad y dolencia se alejarán de su cuerpo. Permita que las buenas nuevas, el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación, obre por usted y sea libre ¿de qué? De la enfermedad. Sí, de todo virus, de toda pandemia, de toda dolencia, de toda angustia, de todo temor y tormento. Esta libertad le pertenece a usted. Jesús pagó completamente para que usted sea hecho íntegro, espíritu, alma y cuerpo. Amén. A proclamar usted su libertad en el nombre de Jesús. Dele acción a la palabra de Dios que ha escuchado. Si usted no ha nacido de nuevo, haga a Jesús su Salvador y Señor. Y si usted está perdiendo la visión, mire y vea en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted no puede mover alguna parte de su cuerpo, muévase en el nombre del Señor Jesús. Y si alguno se está quedando sordo, escuche en el nombre de Jesús. Y si tiene problemas en su cuerpo, pues usted tiene que movilizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Diga en alta voz, con toda confianza, estas palabras. El Evangelio que he escuchado es poder de Dios para salvación. Confieso a Cristo Jesús como el Señor sobre mi vida, espíritu, alma y cuerpo. Recibo el poder de Dios para hacerme sano, completo, libre, salvo e íntegro. Actúo en el poder de Dios y recibo el poder de Dios. Enfermedad, dolencia y molestia que resisto en el nombre de Jesús. No es la voluntad de Dios. Me apoyo en la palabra de Dios contra ti. No te tolero en mi vida. Fuera en el nombre de Jesús. Soy sano. Soy salvo. El poder de la enfermedad ha sido roto para siempre en mi vida. Jesús llevó mis enfermedades y dolores. Yo soy libre para siempre. La enfermedad y el pecado ya no tendrá señorío sobre mí. He sido redimido de la maldición de la ley. Proclamo libertad en el nombre de Jesús. Hoy
El Evangelio es poder de Dios para mi salvación. He sido sanado completamente en el nombre de Jesús. Soy íntegro en el nombre de Jesús. Soy sano en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos la siguiente semana. Bendecidos y bendecidas.